¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy estoy feliz, de verdad, como hormiga en tapa de dulce, porque estoy en un lugar maravilloso con una persona maravillosa, que cuando ustedes lo vean, bueno, ya lo están viendo, se van a dar cuenta de quién estoy hablando. El doctor Carlos Aburto Castillo, una persona muy querida por todos los sancarleños y me imagino que en montones de lugares, no solo como médico, sino como persona. Es una persona de esas que se dan a querer y que uno realmente llega no solo a tenerle un gran aprecio, sino también una gran admiración por muchas cosas. Yo sé que ustedes están viendo ahí atrás, ¿verdad? Dicen, ¿cómo? ¿Qué es eso? Ah, bueno, eso es parte de la admiración de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Esta colección extraordinaria que tiene sobre Celia Cruz y su vida. Pero bueno, como dicen, esos son otros 100 pesos. Doctor, vamos a empezar yo le dije, vamos a entrar a curiosear, claro, claro. Vamos a ver. Yo, entre las cosas al principio que yo lo conocí, que me llamó mucho la atención, era cómo usted se expresaba de su abuela. Siempre hablando con ese gran amor de la abuela. Y entonces a mí me parece que las abuelas son personas muy importantes en la vida de uno. Y en la suya en forma muy especial, porque usted siempre dice que le debe mucho de lo que usted es a cómo era su abuela. Así es, doña Ángela. ¿Cómo es esa historia de la vida suya? Bueno, buenas noches y muchas gracias por invitarme a su programa. Sabe que yo a usted la admiro mucho y hecha de esta amistad que tenemos desde hace bastante tiempo. Las abuelas siempre han sido muy especiales. Yo le diría que la mía fue la mejor de todas, sin lugar a dudas. Porque habían algunas características que hacían que yo fuera para ella un nieto como muy especial. Primero, que era el único varón en una casa donde solo habían mujeres. Yo solo tengo 3 hermanas. Entonces ella tuvo por mí siempre como cierta preferencia, aunque nos quería a todos siempre. Era una persona muy... le encantaba la lectura, muy bondadosa. Era una persona muy adelantada como para su época, una mujer muy adelantada para su época, muy clara en las cosas de la vida. Una persona que no criticaba a nadie nunca, no juzgaba a nadie nunca, si no iba a decir nada bueno, mejor se quedaba callada. Y un sinnúmero de cosas que fue enseñándome a través del tiempo, le diría yo, tan así que lo que usted acaba de decir ahora yo se lo voy a emplear. No solamente me ayudó a llegar hasta donde yo estoy, sino que lo mucho o lo poco que Carlos Aburto puede hacer, yo se lo debo enteramente, después de Dios, a ella, sin lugar a dudas. Sí, yo sé que para usted es sumamente emocionante, así como que hasta a mí me dan ganas también de llorar cuando usted habla de su abuela y cuando yo escucho, es más, le di mucho seguimiento a usted pensando en las cosas de su abuela y de repente una vez vi una poesía escrita por su abuela, pero una mujer de avanzada. Claro, una mujer de avanzada, hablando del amor, de los sentimientos, de todo ese montón de cosas, porque también era una poeta. Sí, claro, es que tenía una pluma exquisita, tenía una ortografía y una caligrafía extraordinaria. Recuerdo un poema que estaba leyendo por ahí un día de estos, que era de ella, que dice, tu boca hecha con mágicos pinceles, más que boca es cual húmeda granada, que pide tentador y encarnada un beso audaz que la derrite en mieles. Cuando en tu risa, entre abrir las sueles, se difunde en la atmósfera extasiada el grato olor de la fruta sazonada que hay en la intimidad de los vergeles. Es abreviada gruta de frescura, consternido paréntesis de flores y animado jardín en miniatura. Yo la besara con férvido embeleso para sentir, muriéndome de amor, la eternidad en la embriaguez de un beso. Así escribía ella. Qué belleza. Era extraordinario realmente. Y que el nieto heredó también, esa parte. Es que le digo, a mí me gusta mucho escribir. Ajá. Creo que me expreso a veces mejor escribiendo que hablando. Pero sí, ella me enseñó, como ella leía, era una lectora infatigable. Había leído tantísimo y me enseñó a leer y a escribir cuando yo tenía 5 años, imagínense. Entonces, a través del vicio de la lectura, que yo lo aprendí por ella, y empecé también a escribir. Y sí me gusta escribir, claro que sí, sí me gusta. ¿Usted es de esas personas de que en algún momento su familia tuvo que tomar la decisión de salir del país por circunstancias que eran difíciles y cuando ustedes se vienen para Costa Rica procedentes de Nicaragua, ella se viene con usted? Sí. Ajá. Es correcto, y se viene con nosotros. Es decir, es que ella jugó un papel determinante en la crianza de mis hermanas y en la mía particularmente, porque mi mamá viene después, un poco después.
Imagínense qué confianza le tenía a la mamá. O sea, fue la única persona a la que le confió a sus hijos, ¿no? Pero yo nunca me separé de ella. Siempre estuve como al lado de ella. Ella fue la que fue a abogar porque yo vine aquí cuando tenía 6 años y estaba empezando el 3er grado que cursaba yo allá, en el Colegio Calasanz, por cierto. Y para tener 6 años, me acuerdo que vivíamos en Tibás, y ella fue a hablar a la escuela Miguel Obregón Lizán, y el director le dijo, no, está muy pequeño el niño para estar en 3er grado, hay que devolverlo a primero. No, dice, este muchacho, dice, este chiquito es un chiquito, hay que devolverlo a 1er grado. No, le dice ella, jamás, usted tiene que dejármelo a donde él estaba, porque él sabe todo lo que es cuestión de multiplicaciones, divisiones, operaciones básicas de matemática, todo lo que usted le pregunte. El muchacho ha leído, ese muchacho ya sabe leer y escribir perfectamente. Y él, no, va a tener que ir a hablar con el ministro de Educación, le dijo el hombre. Y allá fuimos a hablar donde un señor que se llamaba Uladislao Gámez, me acuerdo. Hace un buen tiempo esto. Y de veras, y me dijo, no ha quedado otra, señora, dice, que hacerle unas pruebas al niño, excepto en estudios sociales, para ver si se puede quedar en 3er grado. Y entonces me acuerdo que me dijo, oye, anda, papito, a ver si allá, me dice, aquí yo lo voy a estar bien, tranquilo que le va a ir muy bien. Y de veras, también me fue que me dejaron en 3er grado, y ahí continué el curso, y por eso siempre fui el menor de todos, aún en la universidad, porque empecé a estudiar medicina cuando tenía 16. Qué belleza. Y entonces, como las clases, incluso había clases de noche, yo era el único que tenía que llevar un permiso de mi casa, de que me daban permiso para poder quedarme después de las 7 de la noche. Qué belleza. Mira, qué bonito, ¿verdad? Qué anecdótico. Oiga, ¿y usted cómo fue que escogió otorrino de especialidad? Cuando yo llegué al último año de medicina general, todavía no había decidido realmente qué especialidad hacer. Me gustaba mucho la medicina interna y me gustaba mucho la ginecología. Pero cuando llegué a la última parte y entré a la parte de otorrinolaringología y sobre todo a la parte del oído, eso fue así como un amor a primera vista. Dije, no, eso es lo que yo voy a hacer. Y así fue. Después hice las pruebas para entrar a hacer la especialidad del Sendeis. Me quedé en el Hospital México, que es el alma mater que yo tengo. Y ahí me formé y después me vine a trabajar aquí a San Carlos. Ya lo demás ¿Y cómo fue que se vino para San Carlos? ¿Le correspondió? ¿Por rifa o por algo? No. En ese entonces trabajaba aquí el doctor Samuel Flicker y me llamó por teléfono. Yo tuve oportunidad de haberme quedado trabajando en otros lados, pero me dijo él, me voy a ir para La Juela y aquí se va a quedar esta plaza, Carlos, ¿por qué no te venís para acá? Te lo agradezco mucho. Y de veras vine, y lo que no me imaginé es que iba a venir pues para quedarme, porque la verdad este lugar ha sido para mí muy, muy importante. Ha hecho de mí lo que yo soy, y me ha permitido servirle a la gente, que es lo más importante, creo yo, dentro de esta profesión, y desde muchos otros ámbitos también, que he podido desarrollar aquí también. Claro, los que venimos para San Carlos coincidimos en una cosa, y es que llegamos aquí y ya no nos queremos ir, ni sí, aunque nos echen. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? ¿Por qué usted piensa así? Yo le diría la magia de la gente. Ajá. Esa es la razón. Sí. Yo aquí tengo pacientes que son pacientes míos de hace 20 y pico de años, o señoras que digamos, ya son muy mayores y siempre me dicen mi chiquito y mi venga pito y que me conocieron cuando yo estaba muy joven cuando vine aquí. El lugar es mágico, la gente es muy agradecida y el lugar, no sé, algo tiene que atrae, como usted dice, que viene no se va de aquí. Sí, definitivamente. San Carlos es un lugar paradisíaco y es, como usted dice, mágico. O sea, uno aquí llega a sentirse en el pueblo de uno y en el hogar de uno. O en mi hogar y mi pueblo, como decía el libro. Como decía el libro. Bueno, qué dicha que se quedó aquí, en ese hospital a donde es tan querido, porque no es porque usted está aquí, lo estábamos conversando ahora, pero usted es una persona muy querida, como un médico con una mística y con una manera de tratar a las personas que realmente se sienten protegidas. Y a mí me encanta, ahora le estaba diciendo yo que en su cumpleaños, que salieron tantas publicaciones ahí en Facebook, había gente que le decía, doctor, seguro usted no se acuerda de mí, pero usted cambió mi vida. Y entonces ya le hacían comentarios, pero de cosas realmente maravillosas. O sea, que tal vez usted ni se acuerda. Sí, no, de hecho no, yo le he comentado a usted ahora, que hay gente que me escribe o me para en un corredor o en una
Yo siempre digo que el camino todos los años se hace más largo, desde donde yo entro hasta llegar a la consulta, porque tengo que saludar más gente y me tengo que detener porque más gente me va a saludar. Gente que no sé ni quién es, pero que siempre me dicen muchísimas gracias porque usted hizo esto, porque usted hizo aquello, ni me acuerdo quiénes son. Pero la verdad es que para eso estamos, para servir. Y dentro de la medicina, eso es lo que se hace, servir a la gente. Y pues yo siempre he pedido mucho a Dios que me permita de alguna forma seguir haciéndolo hasta que se pueda, ¿no? Doctor, ¿qué necesita la gente para sentirse bien con el médico? ¿Cómo tiene que ser el médico? Mire, doña Ángela, yo tenía un maestro que me explicó un día una cosa que nunca se me olvidó. Decía él que los médicos no curaban, o los pacientes no se curaban, porque el médico fuera un extraordinario médico, porque fuera súper inteligente, porque fuera un gran cirujano, porque ni siquiera decía se cure la gente, porque haga usted buenos diagnósticos, ni de grandes tratamientos. La gente se cura, me decía él, por fe. Y esa fe nace de una buena relación entre el médico y el paciente. ¿Cómo se logra eso? Decía él. Bueno, básicamente 4 cosas. Honestidad, lo primero, cortesía, el buen trato y escuchar siempre al paciente. Si usted hace eso, usted tiene garantizado que el paciente va a tener la confianza para decirle a usted qué es lo que tiene, que muchas veces no es ni siquiera nada orgánico. A veces sencillamente tienen un problema y lo quieren contar y no lo saben transmitir. Usted lo escucha y usted les da un consejo y ya la gente se va contenta. Así es como funciona esto. Y sí, estoy segura que nuestros amigos que nos están acompañando en este momento dicen, ciertísimo, así es como nosotros queremos ser tratados, y porque el médico es, el médico, el cura y el maestro siempre fueron tan importantes en todos los lugares, y el médico es esa persona que uno inclusive le deposita la vida del hijo, del padre, del hermano, la misma vida de uno, porque sabe, es ese que me puede sacar adelante, porque tiene el conocimiento que no tengo yo, pero ese trato, como dice el doctor, es exactamente lo que le ayuda a uno a veces que casi ya ni necesita al médico. Así es. Que es lo que llaman enfermedades psicosomáticas, sí. Así es. No, y como le decía, es decir, muchas veces la gente le dice a usted, la gente va por otra cosa, la gente va, es igual, funciona igual que en la iglesia, claro, supongo, igual que en cualquier otro lado, como el maestro, como bien lo decía usted. Sencillamente la gente le cuenta a usted que tiene un problema, y eso es lo que llegan a contar, un problema, que si usted no le da chance de que se lo cuente, mediante la escucha, el paciente jamás se lo va a decir, y por ende tampoco jamás se va a curar. Bueno, yo pienso que ya el tema ya ni tocarlo más porque ya está exactamente en su punto más importante. Bueno, el doctor, además de un excelente otorrino, de verdad, que tiene ese sentido de las cosas, a mí me hace gracia porque el que no tiene plata igual lo ve que el que tiene, o sea, todo. Como decía mi papá, dice, el buen médico siempre, nunca llega a tener mucho porque no le cobra a los amigos que son los ricos y no le cobra a los pobres porque son pobres. Entonces, son cosas interesantes. Aparte de eso, es una persona que tiene un gran sentido del disfrute a través del arte. ¿Por qué yo diría que del arte? Bueno, una cosa es porque tiene un grupo, la Gran Orquesta, que ustedes la conocen, ¿verdad? Que es maravillosa, que la podemos escuchar en diferentes lugares, en diferentes partes del país y fuera del país, y aquí, que siempre ha sido una gran orquesta, y que hasta, por cierto, en este lugar es donde vienen y ensayan, ¿verdad? Señora. Ensayan, y después de la pandemia, o en el tiempo de la pandemia no se podía. No, en el tiempo de la pandemia no se podía porque incluso, bueno, aquí siempre fuimos muy responsables en eso. Pasamos un tiempo que no ensayamos como 7 u 8 meses, le diría yo. Imagínese usted qué calamidad para nosotros que nos encanta tanto la música. Esto nos vino a cambiar por completo la existencia, pero apenas ya hubo un poco de apertura y cuidándonos todos aquí y guardando distancias, y cuando ya todo el mundo estaba vacunado y toda la cuestión, retomamos nuevamente los ensayos, tan así que pudimos actuar hace como unos 15 o 22 días. Oiga, qué belleza, o sea, ya tenemos la Gran Orquesta en funcionamiento. Y aquí mismo, ahora que estamos hablando de la Gran Orquesta, vean ustedes, échenle una ojeada rápidamente porque ahora sí vamos a profundizar sobre el tema Celia Cruz. Nos vamos por un momento, ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro aquí a través de Canal 14. Y ahora vamos a hablar de este lugar maravilloso, todo dedicado a Celia Cruz. Celia Cruz tiene un significado para cada uno de nosotros, esa música cubana con todo ese entusiasmo. Bueno,
Yo la aprecio muchísimo porque mis ancestros eran cubanos, entonces uno desde pequeño esa música es la que ha estado escuchando a través de los años, pero no exactamente de Celia Cruz en forma específica. Y resulta de que hay una persona como el doctor que es el fan número uno de Celia Cruz, tanto es que ustedes se van a dar cuenta ahora con este recorrido que vamos a hacer. ¿Cómo es que nace eso? Mire, yo comencé a escuchar música de Celia cuando yo tenía 8 años, diría yo, 9 años por ahí. Y la miré actuando una vez en televisión, en un programa que se llamaba Entre Amigos en ese entonces. Y le pregunté a mi papá que quién era esa señora que cantaba, que ya en ese entonces era una señora ya mayor, ya tenía más de 60 años en ese entonces, y que bailaba también, y podía cantar con aquella sonoridad y con aquellas orquestas tan grandes y con aquella voz tan poderosa y que bailaba tan estupendamente. Yo siendo un niño percibía que no era normal que una persona que estuviera ya por encima de 60 años de edad, no es lo usual que usted encontrara eso. Entonces me acuerdo que él me dijo, esa es Celia Cruz, es una cantante cubana muy famosa, la más famosa de todas las cantantes cubanas que ha habido probablemente, me dijo. Y me dice, tiene, no sé, me dice probablemente 30 años, 40 años de estar en esto de la música. Y tan así de buena, me dijo él, que no ha cambiado nunca ni la voz, ni la forma de bailar y de alegrar a la gente. Y yo creo que se va a morir así, me dijo. Me acuerdo que me dijo eso. Entonces empecé a escuchar más salsa, pero conforme iba avanzando el tiempo, me fui dando cuenta que no era tanto que me gustaba la salsa, era que yo le tenía una profunda admiración a esta mujer, porque al día de hoy, yo siempre digo, que Celia Cruz ha sido la única artista mujer que ha roto con absolutamente todos los estereotipos. Y el estereotipo básicamente está basado, pues aquí en Occidente sobre todo, más arraigado, en esa belleza que yo le diría típica, ¿no?, de la mujer rubia, de ojos claros y que es la que triunfa. Ella no, era una mujer de raza negra, una mujer muy humilde, no tenía esos rasgos que hablábamos ahorita, era una mujer latina, era inmigrante, era mujer, y usted que el mundo no está hecho para que las mujeres triunfen, sino para que triunfen los hombres. Y sin embargo ella llegó a los Estados Unidos, nunca aprendió a hablar inglés, después de 40 años de vivir en Nueva York. Y sencillamente se convirtió en una leyenda por una sola cosa, su gran talento, que estaba basado en dos cosas. En su voz maravillosa, que no varió a través del tiempo, ni un ápice. Celia Cruz se murió exactamente cantando las canciones en los mismos tonos que había grabado 40 años antes. Y bailando tan estupendamente, subía en sus tacones, aquellos enormes espaciales de tacón invertido, hasta el último día de su vida. Fue una mujer que nació para hacer lo que hacía. Yo creo que muy poca gente tiene esa dicha. Esa es la causa. Sí, definitivamente única. Y también, junto con ella, ese marido que siempre la acompañó, ¿verdad? Que pienso yo, es cierto, que tuvo la discreción de estar atrás, porque ella era la mujer del triunfo, del éxito, y él siempre acompañándola, que en la vida también tuvo la suerte de ese amor. Claro, y no solamente eso, o sea, sí, claro, él la quiso profundamente y ella también a él. Formaban un dúo perfecto, porque se habían conocido dentro del ambiente de la música, ¿no? Cuando él ingresó a la Sonora en el 50 y él era el primer trompeta de la Sonora. Y se habían casado en el 62. Yo pienso que ella no hubiera podido hacer el 70 o el 80% de su carrera si no hubiera sido por él. Por el que conocía perfectamente bien cómo era que se manejaba toda la parte artística, era él. Además, Celia no podía decir que no, tenía ese gran defecto. Entonces tuvo que delegar en el esposo la cuestión del dinero, de los contratos y eso, porque ella no decía nunca que no. Y entonces él se encargó como de ir pues tejiendo como un poco toda esa parte administrativa detrás de ella. Pero además yo le reconozco una cosa, ahora que usted dice eso, y es que debe ser muy difícil en una sociedad en la que vivimos, como en la que vivimos nosotros, que es tan machista, que usted se acostumbre a que la del éxito, la estrella, es su esposa, es la mujer. A ella es a la que le piden los autógrafos,
a ella es la que le piden las entrevistas, a ella es la que con todo el mundo quiere sacarse fotos con ella, y usted tiene que caminar detrás de ella siempre. Y muy discretamente, él sabía perfectamente cuál era el lugar en la vida de ella, pero que la estrella era su esposa. Nunca interfirió en eso. Una pareja realmente envidiable. Eso definitivamente. Y qué interesante hablar los dos en el mundo de la música, porque compartían todo. Absolutamente. Absolutamente. Su lugar de, digamos, su extracción, Todo, su amor por la música, todo. todo absoluto. Y vamos a ver, ellos se casan en Cuba. No. Ellos se conocen en Cuba en el 50, cuando ella ingresa a la Sonora a reemplazar a una artista que se llamó Mirta Silva, que era puertorriqueña, que era la vocalista femenina de la agrupación. Al comienzo ella recibe como el rechazo del público, porque la gente como que no veía bien que una artista como Celia, que era tan distinta, reemplazara a Mirta Silva, que era muy carismática también y muy querida. Pero conforme fue pasando el tiempo, ella recibió el apoyo logístico por completo de Rogelio Martínez, que era el director de la orquesta, y sencillamente fue pasando el tiempo y ya empezó a grabar. Entonces fue cuando grabó Cao Cao Maní Picao, que se pegó enormemente, y vinieron otros éxitos enormes, y se convirtió en la figura número uno y más emblemática de todos los cantantes que tuvo la Sonora. Si usted analiza la historia de la Sonora Matancera y analiza los grandes cantantes que pasaron por ahí, porque ahí pasó Celio González, Bienvenido Granda, Daniel Santos, Celia Cruz, Carlos Argentino, pasó tanta gente por ahí. El éxito de la Sonora radicó en que no tuvo en sus filas gente mediocre. Todo lo que hubo ahí fueron grandes estrellas siempre. ¿Cuándo conoce ella a Pedro? En el 50. Ahí mismo, en esa orquesta. En esa orquesta. Y él tocaba la trompeta. Él era el primer trompeta de la Sonora, y el noviazgo duró más o menos como unos 10 años. Ella no tenía buen concepto de los músicos y les tenía como cierto recelo porque ya le habían dicho que los músicos eran muy mujeriegos y que tal y tal y eso. Entonces le tenía como cierto recelo, pero él se fue ganando después la confianza de ella, se hicieron novios y se casaron después en una ceremonia privada en Connecticut, en los Estados Unidos, en el 62. Y de ahí para adelante estuvieron juntos hasta que ella falleció en el 2003 y él poco tiempo después. Claro, ¿y cuál es la relación de ella como músico respecto a Cuba? Ellos después de que, bueno, se casaron, pero ellos también vivieron en Cuba. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando las cosas cambian, en el 59 que ocurre la revolución, pues sí, muchas cosas empezaron a cambiar, ¿verdad? Con el nuevo régimen, y pues ella discrepaba con y chocaba con muchas cosas del régimen cubano que vino después, y en una gira de la Sonora, en el 62 precisamente, que su mamá estaba muy enferma, tenía un cáncer de vejiga. La mamá se llamaba Catalina, le decían Ollita de cariño. Entonces ella sale a una gira a México con la Sonora con la esperanza de regresar. Pero en el vuelo, Rogelio Martínez les dice que no van a volver, que esa es la última vez que van a estar en Cuba y que no van a regresar. Entonces para ella fue muy duro, porque primero no pudo asistir a los funerales de su mamá. Cuando su mamá se murió, ella quería muchísimo a su mamá. La mamá la había apoyado muchísimo en su vida artística. Y lo segundo es que cuando ella pide permiso, como ella queda indocumentada, porque el gobierno emite un decreto, que si usted no había regresado en determinado tiempo a la isla, usted perdía la nacionalidad, pues ella se queda indocumentada, se queda sin documentos cubanos. Cuando le avisan que su mamá ha fallecido, ella va a la Oficina de Asuntos de Cuba en los Estados Unidos y le dicen sencillamente que no puede regresar. Y no volvió, excepto en el 90, que la invitó el gobierno americano a la base naval de Guantánamo a cantarle a un grupo enorme de refugiados cubanos que habían llegado. Fue la única vez que ella pudo estar ahí, que pudo regresar a territorio cubano, a Cuba, pero no a territorio cubano, ¿verdad? Sí, realmente nunca regresó a Cuba. No, realmente nunca regresó. Se quedó en el exilio y es la tristeza, ¿no? de sí, no poder volver a su tierra. Ella siempre sintió ese dolor, pero bueno, también el tiempo lo llenó, el triunfo la llenó y muchas cosas pues
muchos de los cubanos que salieron y que no volvieron, de poco a poco se fueron acostumbrando, no quedaba más, No, no ¿verdad? Mucha gente, hay que reinventarse. mis tíos decían que ellos iban a regresar hasta que muriera Fidel, y se murieron ellos primero que Fidel, Sí, o sea, claro. hay cosas que no se puede, que Así la es. vida así son, entonces es. no regresaron. Y ella siguió, y ella ¿dónde vivía entonces? ¿Dónde se decidió vivir? Ella se establece, ella vivió en México primero un tiempo y salió de México después a Nueva York. En el 62 ella se establece en Nueva York y tuvo la suerte de haber llegado en un tiempo, pues no, la suerte no existe. Era una mujer muy talentosa, pero llega en un momento en que estaba el auge de la música latina, porque los latinos empezaban a buscar un género musical que se identificara con ellos, porque digo, los afroamericanos tenían el rock, por otro lado estaba el blues, el jazz por allá, pero no había un ritmo con lo que los latinos dijeran esto es lo nuestro, hasta que se reúnen una serie de géneros musicales, todos cubanos por cierto, el mambo, el cha-cha-cha, la conga, la bomba plena, la guaracha, etc. Y funden eso, un grupo de empresarios, bajo un mismo nombre, que comercialmente se llamó en ese entonces Salsa. Y entonces se crea el sello Fania, que reunía en ese entonces a los cantantes más famosos, más legendarios de este tipo de ritmo. Y por supuesto Celia ingresó a las filas de Fania y de ahí para adelante. Fue una mujer que jamás dejó de producir, nunca dejó de cantar, jamás dejó de grabar. Ella logró hacer de su vida la música, o sea, convertir la música en el centro de su vida y lograr hacerlo bien, que es lo difícil. Usted puede hacer las cosas bien una vez, dos veces, pero hacerlas bien durante toda su vida, eso cuesta muchísimo. Y ella lo logró y recibió los premios más importantes y se volvió una leyenda en su propia época, ¿no? Y así fue. Vea qué interesante, ¿verdad? Todo lo que hemos ido aprendiendo. Bueno, hay mucho que hablar. Vamos a irnos por un momento, ya regresamos con más de esta visita que le estamos haciendo al doctor Carlos Augusto Castillo aquí, en este lugar maravilloso, este Museo de Celia Cruz. Todo el mundo va a su casa, no hay cama. La misma pieza nos dice cuál es el sentimiento. Así es. Esta canción tiene un significado muy especial porque fue la canción con la que ella recibe pues, el nuevo milenio. Además es el número más importante de su primera producción con Sony, una vez que ella abandona el sello de RMM, y el disco se vendió como pan caliente. Es un fenómeno muy interesante el de ella, porque cuando la mayoría de la gente ya estaba en el retiro o ya se habían retirado, era cuando ya había ella tejido la parte que la gente siempre le llamaba la atención, que era el aura de leyenda de la mujer por la cual no pasaba el tiempo y que seguía cantando y bailando exactamente igual. Y la gente iba a verla y el que no lo vio no lo creyó. O sea, solo viéndolo uno no podía decir, pero yo no puedo creer, si la vi hace 8 años y está bailando exactamente igual y la voz exactamente igual y se oye por encima de toda la orquesta. ¿Cuál es la magia de esta mujer? Y eso se lo preguntaron en muchas entrevistas. Y ella siempre decía lo mismo. No hay ninguna magia de nada. Sencillamente hago lo que me gusta hacer. Soy muy disciplinada, decía, me cuido mucho. Eso es verdad. Pero además de eso, ya ella había nacido para eso. Ese es el secreto. ¿Cuándo Carlos Augusto Castillo entra en la vida de Celia Cruz? ¿O cuándo entra ella de que usted inclusive la logra conocer personalmente? Eso ocurrió en el año 88, que ella se presentaba en el Salón SUS en Moravia y mi papá en ese entonces administraba una discoteca que estaba en el Centro Colón, tal vez usted recuerda, la discoteca Leonardos. Ajá. Y uno de los socios de la discoteca era un cubano, un judío de origen cubano, que se llamó Julio Wager Fetterman, que mi papá lo quiso entrañablemente, fue un amigo muy importante para él, hasta su muerte, y esa amistad le heredé yo con él. Él tenía un programa
que se llamaba El Consultorio de la Salsa, porque él era un salsero de primera y además tenía muy buenas conexiones con el mundo de la farándula. Y tenía buena amistad no solo con Celia, sino con todos los salseros grandes, como Oscar de León, con Andy Montañez, con el Gran Combo de Puerto Rico, etc. Y me acuerdo que ese día que ella actuaba en SUS, el día anterior, le dijo, Carlos, le dijo, ¿por qué no le decís a tu hijo? Le dice, va a estar Celia acá en el programa. Y me dice, y le dijo él, si no es ahora, ya no va a haber cuándo. Tráelo para que la pueda conocer. Y ella llegó al programa. Claro, cuando me dijo a mí, imagínense, yo tenía en aquel entonces 15 años, doña Ángela. Y yo brincaba de la alegría porque yo no podía creer que iba a conocer a la mujer que yo venía siguiendo desde que yo era un niño. Y se me dio esa oportunidad. Quedé sumamente agradecido siempre con él por permitirme conocerla, por lo menos saludarla y decirle pues cuánto yo la había admirado mucho durante cuánto tiempo la había seguido en su carrera. Y siempre se me quedó esa imagen, una mujer muy bondadosa, muy sencilla, no negaba un autógrafo, no negaba una fotografía, no decía no a nada, sabiendo, no era que no supiera que no era una estrella, claro que lo sabía, y sabía cuál era su lugar dentro de la música, pero eso no le permitió darse cuenta de que no debía nunca separarse de la gente, porque al final de cuentas ella permitía que cada vez que ella subía, los admiradores pudiéramos subir con ella. Entonces, por eso es que mucha gente no la dimensiona a ella, o sea, como, probablemente hasta dónde ella llegó. Ella supo lo grande que ella era, por supuesto que sí, siempre lo supo, pero se sentía contenta con los dones que había recibido del destino y lo recibía pues con agradecimiento y sencillez, le diría yo. Era una mujer realmente fuera de serie. Sí, definitivamente. ¿Y cómo empieza toda esta maravilla que tiene usted? ¿Cómo Bueno, empieza usted a coleccionar? Qué buena pregunta. Mire, empecé con algunas fotos que me regalaron algunos amigos que eran periodistas y eso. Pero después, cuando ya empieza a existir el internet y empiezo a hacer como algunas amistades, logro conocer, por ejemplo, a su manager, que es un gran amigo mío, que yo lo quiero mucho. Y logro hacer con él cierta relación y cierta amistad, ¿no? Y entonces él me fue diciendo con el tiempo, te voy a ir consiguiendo cosas de ella y tal, y entonces me fue dando más fotos y más DVDs y más cosas, y de repente me fui llenando de cosas y cosas y cosas, hasta que un día de tanto en Florida, me acuerdo que me regaló, que es lo que yo guardo como más entrañablemente dentro de este lugar, un saco que ella había usado y me dijo guardarlo porque lo usó en una presentación en las Islas Canarias, te lo traje especialmente para vos. Ese es, digamos, lo que más aprecia dentro de todo. Ah, sí, probablemente sí. Ok. Usted mencionó los zapatos que utilizaba. Ahí están, exactamente. Ahí están. Eran unos zapatos que ella los empezó a usar en los 70. Se los hacía un señor de apellido Nieto en México, en la Ciudad de México. Y eran unos zapatos especiales. La gente cree que eran de plataforma, pero no lo eran. Eran unos zapatos que tenían una pieza muy ancha y fuerte que iba desde la punta del zapato hasta la parte de atrás. Pero se dividía en el medio en dos y subía hasta el talón. Entonces dejaba el talón en el aire. Entonces cuando ella bailaba daba la impresión que iba bailando en el aire porque no lograba ver la pieza de abajo. Siempre usó el mismo tipo de zapato. Y se los llevó a Nueva York, después consiguió quien se los hiciera allá, pero cuando no conseguía, sencillamente lo que hacía era que los pintaba, de acuerdo al vestido, la peluca que se iba a poner ese día, Bueno. pintaba los zapatos del color entonces que iba a tener, que iba a usar ese día. Siempre usó ese mismo tipo de suela, son tacones invertidos, se llaman, que ahora los puso de moda nuevamente Lady Gaga, es la que los usa. Sí. Pero sí, siempre usó ese tipo de zapato. Doctora, habla usted de pelucas, famosísimas las pelucas de ella, muy variadas. Claro. ¿Usted tiene aquí? Sí, bueno, aquí no, allá arriba sí. Algunas están aquí, lo de aquí son réplicas. La razón por la que Celia Cruz empezó a usar pelucas fue algo meramente incidental, porque como ella no hablaba inglés y ya, digamos, tenía un show, por ejemplo, entonces se iba a peinar al día anterior.
iba al salón de belleza ahí donde ella iba siempre en Nueva York. Y muchas veces llegaba de primero, pero como no hablaba inglés y las muchachas no le entendían lo que ella hablaba, la bajaban a veces de último. Y entonces tenía que esperarse hasta de último a que peinaran a todo el mundo, hasta que la peinaban a ella, y tenía que dormir ella casi que sentada porque para que el peinado no se le deshiciera, y bueno, y una tragedia. Hasta que un día, llegando al salón de belleza, de repente vio una tienda por ahí y dijo, mira, aquí venden pelucas. Y se metió a la tienda y dijo, ¿por qué no me enseña esa peluca que está ahí? Y se puso una peluca y ya está. Resolví el problema, decía, y se acabó el asunto. Tenía un estilista que se llama Ruti Sánchez, que era la que le peinaba las pelucas, que las tenía en todos los colores y estilos. Tenía predilección por las rubias, pero las tenía en todos los colores habidos y por haber. Y así, esa es la razón por la que Celia empezó a usar pelucas, hasta el final de sus días, ¿no? De acuerdo. ¿Y los vestidos? ¿Tenía alguna predilección por los vestidos? No, bueno, ella creó como un estilo como muy propio, ¿no? Muy extravagante. Tenía una colección de joyas extraordinaria. Gastaba mucho dinero, muchísimo. En pelucas, en vestidos. La última persona que le fabricó vestidos, que fue Narciso Rodríguez en Nueva York, decía que era relativamente ya fácil de complacer, pero le gustaban los tonos siempre muy brillantes, las lentejuelas, el color dorado, el plateado, que era lo que más usaba, ¿no? Tenía un estilo muy propio, Celia. Claro. Bueno, y también muy propio de la raza, de la alegría, de claro. su raza, porque los colores fuertes, llamativos y de todo son muy típicos, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que eso era como toda la parte de la puesta en escena, ¿verdad? Ajá, Las pelucas, el vestido, y claro, cuando lo anunciaban, y nunca uno iba a saber cómo iba a venir. Sí. Y aquello, ella volvía loca a la gente, literalmente volvía loca a la gente. Pero más allá de todo eso, esos eran simples recursos a los que ella acudía para su puesta en escena, pero por encima de eso estaba pues la mujer, el gran ser humano, como decía yo desde el comienzo, y la gran artista que siempre fue. Sí, definitivamente. ¿Ellos ensayaban con mucha anticipación? ¿Eso la agotaba realmente? ¿O cómo es el mundo de esa gente? Aquí tenemos que volver nuevamente, doña Ángela, al esposo. Luego de que usted pase una determinada edad, pues supongo yo que ya las cosas se van dificultando como un poco. A ella no se le dificultaba, como le digo, para nada, porque yo siempre me maravillé de ver que llegó, o sea, y era como que la edad nunca le pesó. Pero claro, había cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, el que ensayaba con las orquestas era el esposo. Era el que iba a cantar con las orquestas que le iban a acompañar, y para que ella no se desgastara. El día que ella iba a cantar, por ejemplo, ese día ella no hablaba. O llegaba a un lugar y no concedía entrevistas particulares, sino que hacía una sola rueda de prensa y ahí contestaba todo de media hora y se acabó. Se cuidaba muchísimo ella, y el esposo le colaboraba mucho en eso. Después de los shows que duraban, sobre todo después de que cumplió 70 años, le diría yo, duraban una hora y media, que cantaba ella 10 canciones, 8 o 10 canciones. Inmediatamente se iba para el hotel. Y el día que tenía presentación, era muy rígida, muy disciplinada. Ella se acostaba a dormir a las 12 del mediodía y se levantaba a las 9 de la noche. Ya había dormido todo el día, y entonces sí, ya se bañaba, se listaba, ya llegaba su estilista, se peinaba y toda la cuestión, iba bien, iba a su show y después se iba a acostar otra vez. Esa era su vida. Qué maravilla también tener un marido como ese que la acompañaba en absolutamente todo y de cuidarla. Oiga, y usted que es un especialista en garganta, oídos y todo ese tipo de cosas, es forzar mucho, o sea, como ella cantaba a esas edades y de todo, tenía que forzar mucho las cuerdas vocales. Mire, eso nos pasaría a cualquiera de nosotros en condiciones normales, pero no, allá no. Es decir, eso fue un don que ella recibió, que lo recibe alguna gente. Hay gente que no le varía la voz a lo largo de la vida. Si se cuida, ¿verdad? También, ¿verdad? O sea, claro, no gritar, no hacer muchos esfuerzos fonatorios, no tomar licor, no fumar sobre todo, ¿verdad?
pero es que aquí está una cosa muy interesante, el que usted pueda cantar a los 20 años una canción en un tono y que a los 80 usted siga manteniendo ese mismo tono, yo le cuento que eso no lo logra cualquiera. Y no solamente eso, está la otra parte, porque si usted lo que canta son boleros, usted se queda queditito y ya está. No, lo que ella cantaba era salsa, y entonces la salsa hay que bailar. Y entonces el baile acompañado del canto es muy, muy desgastante, sumamente desgastante. Pero y esa era la vida de ella. Sí, y qué increíble, digamos, en los últimos tiempos, porque es que uno nunca sabe realmente de qué van a morir las personas, o siempre que es que riñón, que corazón, que cáncer, esto y lo otro, pero uno no se imagina que ese organismo, ese movimiento, y siempre hasta el puro final, su problema iba a ser en el cerebro, ¿verdad? Claro, ella había tenido un cáncer de mama, o sea, sabe que muy poca gente supo, porque se mantuvo eso siempre muy en secreto, y le habían hecho una mastectomía. Y después de que le hicieron la mastectomía a ella en Nueva York, ella se fue de gira y pues estuvo muy bien durante, yo le diría que como un año más o menos, pero de repente en un concierto que estaba dando en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, para celebrar 50 o 60 años de vida artística, de repente la canción se le olvidó y no pudo, ella tenía una memoria privilegiada, y no pudo seguir la canción y se excusó ante la gente y eso, y ya de vuelta a Nueva York, entonces a hacer estudios y análisis y eso, y ahí fue donde encontraron una primera metástasis cerebral, de la cual la operaron y salió muy bien. Estuvo algún tiempo, hizo algunas apariciones públicas después de eso, pero nuevamente después aparecieron ya 3 metástasis nuevas en el cerebro, inoperables. Se sometió a unos ciclos de radioterapia, pero cuando vio que no estaban dando resultado, decidió abandonar todo, y la última presentación que hizo, después del homenaje que le dio la cadena Telemundo en abril del 2003, fue 1 o 2 meses después, en el Hotel Plaza, en Nueva York, donde cantó la última vez 3 o 4 canciones, diría yo, acompañada de la orquesta de Johnny Pacheco, y fue la última vez que se le vio en público. Falleció el 16 de julio del 2003. Y esa última presentación, Usted sabe que ya Celia no estaba bien, aún en el homenaje que se le dio en la cadena Telemundo ya no era la misma Celia Cruz de siempre. claro, Ya se le olvidó la canción, le tuvieron que ayudar un poco los artistas, y ella se puso muy triste, no por el hecho de que se fuera a morir, porque todos nos tenemos que morir, es decir, sino por el hecho de que ella iba a tener que abandonar, eso tiene que haber sido muy duro para ella, lo que tanto ella había querido en toda su vida, que era cantar y bailar. Esa era su vida. claro. Realmente ver este homenaje es demasiado emotivo y casi así como para que vayamos finalizando, que vayamos aterrizando, pero hay tantísimo que hablar, hay que volver porque tenemos muchas cosas que hacer. Doctor, ¿cómo se siente usted al hablar de Celia Cruz, al recordar a Celia Cruz y lo que usted hizo en vida de Celia Cruz? Me siento muy contento, doña Ángela. Esta entrevista ha sido muy emotiva, la verdad. Siempre me da mucha nostalgia hablar de ella. Yo la recuerdo siempre con muchísima alegría, aunque pues sí me da mucha tristeza el hecho de que los que fuimos seguidores de ella y todos los amantes de la salsa, pues nunca hicimos tal vez el insight de que alguien me preguntó un día, ¿y qué va a pasar el día que Celia se muere? Hombre, esa pregunta a mí me golpeó bastante porque yo nunca me había puesto a pensar yo en eso, que algún día ella tenía que faltar. Pero el ver que ahora es más famosa que nunca, que sus discos se venden ahora por millones, que produce el doble de dinero que producía en vida y que la gente la sigue recordando con el mismo cariño, con la misma intensidad de siempre. Por ejemplo, una de las razones de ser de la orquesta, y eso lo he hablado con usted en muchas ocasiones, era cantar números de ella precisamente para que la gente no olvidara el gran legado que ella dejó. Y pues, y siempre que nos piden números de ella, siempre muy emotivo porque es como que ella nunca se hubiese ido, y de veras, ella se quedó aquí. Entonces esa es la respuesta. Siempre muy contento, un poco triste a veces, pero muy emotivo de saber, o sea, que hemos hecho algo por preservar
el legado de una mujer extraordinaria. Y que usted lo ha hecho aquí y al mismo tiempo podríamos hablar de que ella estará viva siempre en montones de lugares y no solo en América Latina, digamos. En todo lado. Mire, esa es una de las cosas que muy poca gente... Celia le enseñó a bailar salsa a los japoneses, a los griegos, a los finlandeses, a los noruegos, a toda Europa. Estuvo en África. Ella estuvo en todo lado. Los 5 continentes los conoció. O sea, y se convirtió en una leyenda a paso de un ritmo latino, cantando y hablando en español. Eso es maravilloso. Fuera de serie. Qué lindo, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias. No, con todo gusto, a ustedes las gracias. Y todavía tenemos que hacer un recorrido y tenemos muchas cosas que hablar. Lógicamente haremos otro programa porque esos son momentos importantes para conocer, para disfrutar, para emocionarnos. Y como dice el doctor, todos somos de la muerte, pero qué maravilloso es morir y dejar un legado como lo dejó ella. Amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.